hablar en este momento precisamente de lo que es la fotografía judicial. En los videos anteriores, en el webinar anteriores que hicimos, ya llevamos 3 en este mes. El primero que fue con el tema de policía judicial, el IPAT, que es el informe policial de accidente de tránsito, y el dibujo topográfico. En ese sentido, pues quisimos seguir hablando un poco más de policía judicial desde la fijación, no solamente de topográfica, sino también de la inspección al vehículo, que fue el webinar número 2. Y en el 3 presentamos diferentes herramientas o tecnologías para poder presentar, para poder fijar todos estos elementos materiales en el lugar de los hechos de accidentes de tránsito. Pues el cuarto, y bien esperado ha sido, que es el de fotografía judicial. En fotografía judicial vamos a tener en este momento, Eduardo Bautista nos va a hablar de policía judicial, la fijación en el lugar de los hechos, la cadena de custodia de las imágenes, entre otras cosas. Volver a recordar estos webinars para nuevamente recordar los procedimientos que debemos hacer nosotros para la fijación del lugar de los hechos, un correcto procesamiento de ese lugar de los hechos. De esa manera, entonces, hemos querido recalcar ese procesamiento del lugar de los hechos, y entonces tenemos que hablar de fotografía judicial y también ahora de fotogrametría. Para fotogrametría, que ustedes saben que precisamente una definición algo técnica según la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección, es la técnica que consiste en la información métrica fiable a partir de fotogramas, ¿sí? Y cuya principal característica proviene de su fuente de información, que es la fotografía. Básicamente lo que nosotros realizamos, o de una manera general se habla es de medir sobre fotografías, ¿sí? Y se ha utilizado mucho para la medición de la superficie terrestre, y se ha proyectado en la representación de planos y hoy en día en reconstrucciones en tercera dimensión del lugar de los hechos, ahora aplicado a los accidentes de tránsito, que ustedes lo han visto, fotogrametría aérea, en las herramientas que se presentaron en el webinar 3, que ahora que subamos los videos de esa grabación para que ustedes puedan ver en el canal de YouTube de CIF, o de Formatec, pueden ustedes encontrar estos videos donde se presentaron diferentes herramientas para el procesamiento de esas imágenes y la nube de puntos que se puede obtener con la fotografía aérea. La fotografía terrestre y aérea van a ustedes a tener la presentación precisamente de los invitados del día de hoy, de eCapture 3D, que es donde ustedes van a poder conocer una plataforma que les permite a ustedes realizar modelos en tercera dimensiones a partir de esa fotogrametría terrestre. Simplemente una secuencia de fotografías, mínimo 5, máximo 50 fotografías. Pueden tomar ustedes, por ejemplo, los que hacen inspección a vehículos que vimos en la videoconferencia en el webinar 2, ustedes pueden realizar esas fotografías haciendo un solap entre fotografías, que entre foto y foto haya aproximadamente un 70, un 80% del área de la fotografía anterior, ¿no? Que se vayan tomando y que puedan ustedes obtener en tercera dimensión ese elemento, ese objeto que ustedes están fijando en el lugar de los hechos. Una cosa es la fijación, obviamente, con puntos de referencia, etcétera, y otra cosa es que vamos a recrear ese objeto en tercera dimensión. Por ejemplo, el vehículo, como hemos hablado, que ese vehículo al procesarlo en eCapture, en la plataforma, podemos crearlo en tercera dimensión y a partir de allí obtener una malla y una nube de puntos. Y la importancia de la nube de puntos es poderla descargar en nuestro software, o allí la podemos escalar y podemos tomar unas medidas, o según el software que ustedes utilicen de reconstrucción, pueden ustedes hacer esas mediciones necesarias para poder estimar la velocidad equivalente a la energía de deformación. Entonces, por ejemplo, en eso que se va a hablar de fotogrametría, va a entrar también a hablar nuestro amigo Fernando Ferro de Argentina, una persona a quien conocí en España cuando hicimos una capacitación allá para el manejo del software de PC Crash, y precisamente de la empresa eCapture, quien también nos dio allá una asesoría sobre este tema. Él les va a hablar de fotogrametría terrestre y aérea. Y obviamente aquellos que utilizamos ese dron o ese sistema, esa aeronave remotamente tripulada que te llamamos todos dron para hacer fotografía, no es solamente, recuerden que no es solamente hacer una sola fotografía.
Hay que hacer varias y hay que hacer un ortomosaico, pero cuando hago un ortomosaico solamente vamos a obtener un plano en 2 dimensiones. Si necesitamos la pendiente, el peralte de esa vía, no lo podemos hacer con el ortomosaico y por eso es que se habla de esas 9 puntos que se obtiene, claro, con las fotografías, pero también con unos puntos de control en tierra, ¿sí? Y esos puntos de control se pueden adquirir mediante sistemas GNSS, un RTK, que es mediciones en tiempo real, movimientos en tiempo real, o lo podemos hacer como en algunos casos nosotros utilizamos estación total. Este sistema de aeronaves pilotadas a distancia que si nosotros la vamos a manejar, vamos a obtener una información muy importante que ya le vamos a mostrar cuál es el error que se enfrenta si utilizamos una sola fotografía y por qué es importante hacer la fotogrametría con un ortomosaico y obteniendo una 9 puntos que podemos, con esos puntos de control tomados con el sistema GNSS, podemos nosotros tener la precisión de acuerdo al dispositivo en milímetros, máximo en centímetros, dependiendo del sistema que estemos utilizando. En ese sentido, ustedes pueden observar, ustedes en este momento, los participantes, que es el señor Miguel González Cuetara, administrador de empresas con magíster en auditoría y contabilidad. Tiene una gran experiencia en proyectos de gestión empresarial a nivel nacional e internacional y hace 2 años hace partícipe como director general de la empresa de tecnología de eCapture, marca integrada de Cima Corporate. También tenemos el siguiente tema, después del amigo Miguel González, vamos a tener al investigador Eduardo Bautista Forero, quien es coordinador de Seguridad Física y Pública de Americares, investigador en seguridad privada, técnico profesional en fotografía judicial, auxiliar judicial, investigador de accidente de tránsito, trabajó conmigo en el grupo CIDAD en el año 1999 hasta finales del 2004. Él continuó allí, yo salí trasladado para la Escuela de Seguridad Vial para enero del 2005. Y también he estado en criminalística de la Policía de Tránsito de Bogotá y perito fotógrafo de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol. Tenemos el amigo Fernando Ferro, como les comentaba, va a hablar sobre el soporte de software AMPED, video y análisis de autentificación de imágenes, soporte modelación de fotografías, fotogrametría, y allí están las páginas web y él les va a comentar un poco más de su experiencia en este trabajo. Estos son los 3 docentes que vamos a tener el día de hoy. Donde quería mostrarles, antes de que en estos 10 minutos, cuál es el error que se puede presentar cuando tomamos esa fotografía aérea, ¿sí? Y solamente utilizamos una imagen. Claro, en Colombia se ha venido trabajando de alguna manera, hay algunos software que hacen una corrección en una imagen, pero lo correcto es la cantidad de imágenes que vamos a tomar para que haya esas correcciones a esos errores que se presentan especialmente a los extremos de cada imagen. Permítame, voy a importar una imagen. Entonces, aquí tenemos una imagen registrada con un dron. Nosotros podemos decir que en el lugar de los hechos tomamos una instancia. Solo tengo una imagen cenital de una fotografía aérea, ¿sí? Donde el investigador es posible que utilice únicamente cinta métrica y va a tomar la medida, por ejemplo, coloquemos el ancho de la calzada. Voy a escalar esa imagen. Vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, cuánto mide este ancho de esta vía, aunque aquí la calzada es variable. Tiene 28 metros, no es lo real, la vamos a escalar de acuerdo a la medida que ustedes tomen en esos 2 mismos puntos en el lugar de los hechos, que haya sido aproximadamente 7.50 metros, por ejemplo. Ya quedó escalada la imagen. Y yo quiero medir en ese punto, tomo una medida ahora en esa misma superficie. Yo hago las medidas siempre al centro de las líneas de demarcación. Entonces estoy tomando una medida de 7.63 metros. Si yo voy a medir, por ejemplo, la línea de carril
Tengo 3.62 metros una línea de carril. Y también depende de la altura que estemos tomando las imágenes. Entre mayor altura, una sola imagen, a los extremos de la imagen vamos a tener mayor error en las tomas de medidas. Y van a ir aumentando o van a ir generando distancias más pequeñas. Entonces tengo 4.22. ¿Sí? ¿Cuánto mide ese automóvil? 4.88, cuando prácticamente es un automóvil que puede medir los 4 metros. Y así sucesivamente vamos a observar que a partir de una sola imagen no se pueden tomar todas las medidas, a menos que esté en el centro, pero no es lo correcto. ¿Sí? Va a tener grandes imprecisiones. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros realmente, o qué deberíamos obtener, al menos para hacer fotogrametría en 2 dimensiones? Pues hacen las fotografías siempre con el sistema, con el dron que estén utilizando, lo hacen de manera automática, eligiendo allí en la aplicación según el dron, pues la aplicación que les permite a usted hacer ese recorrido aéreo automático para que registre sus fotografías, depende de la altura y depende del área, pues va a hacerlo de manera rápida o de manera un poco más demorada, pero también con mayor precisión y teniendo en cuenta un solape aproximadamente 70-80% entre las imágenes tanto horizontal como vertical. Entonces, ahora vamos a buscar la imagen del ortomosaico. Hay varias plataformas para hacer este procesamiento de imágenes, para obtener el ortomosaico y obtener 9 puntos. Y lo importante es que también el software que ustedes vayan a utilizar puedan trabajar 9 puntos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vía que tiene pendientes, peraltes, necesitamos tomar esas medidas. Y si vamos a hacer una recreación del lugar de los hechos para presentar el lugar de los hechos con esas alturas, con esas pendientes y para hacer los cálculos físicos a partir también de esas variables que depende del modelo físico que se utilice, pues vamos a necesitar precisión, no solamente una imagen en 2 dimensiones. Aquí tenemos ya la imagen. Esa imagen yo la voy a escalar de acuerdo a la medida que tomemos en el lugar de los hechos. Puede ser con cinta métrica, puede ser con estación total. En otra se va a realizar un foro donde vamos a hablar un poco sobre las diferentes herramientas, cuáles son las necesarias, qué es lo que necesita realmente un perito para poder trabajar sus pericias y más que todo el personal que trabaja para el Estado, la Policía Judicial, ¿sí? En este momento, esa medida que estoy tomando allí es una medida que no es real, ¿sí? Porque la imagen no la he escalado aún. Necesito escalar la imagen con la medida que yo tome de 2 puntos en tierra. Puede ser 7 metros, por ejemplo, habíamos colocado 7.5. Ya aplicamos la escala. A partir de aquí ya podemos confiar. Claro, todo depende de la precisión con la que yo estoy tomando en tierra, allá en campo, en el lugar de los hechos, esa medida de 7 metros. Recuerde que la calzada puede tener la distancia entre 2 líneas de borde o el borde de la vía, las bermas, pueden ser variables. Entonces es bueno tomar varios anchos de calzadas y tomar la medida de esas medidas, ¿no? Y con eso van a obtener una precisión. Con esas medidas podemos nosotros ahora sí, bueno, ya aquí el vehículo que yo había medido, creo que es este, en la imagen anterior, no se observa muy bien, pero en la corrección que hace el programa con respecto a las imágenes, aquí se tomaron 250 imágenes para obtener este ortomosaico, tenemos un aproximado, bueno, creo que es de 445, 444 más o menos.
Pero ¿cómo crearíamos nosotros ahora todo el paso elevado vehicular? Y aquí es importante tener la nube de puntos que se obtiene con el dron. Con la plataforma que manejemos nosotros para poder procesar las imágenes. Entonces, de esto es lo que nos van a hablar ahora los ponentes invitados para el día de hoy. ¿Qué más le podría yo demostrar? Bueno, claro, ¿cómo hago mi trabajo? Yo lo hago, claro, con el ortomosaico, pero los puntos de control que yo tomo se pueden tomar. Algunos lo hacen con el sistema GNS, con RTK, ¿cierto? Toman unos 5, 10 puntos, aproximadamente 10 puntos, en diferentes partes, siempre dentro de lo más importante, dentro del área que usted va a hacer el mapeo. Y en el centro hay que colocar unos puntos, pero el problema es que en algunas áreas yo no puedo volar el dron. No podemos volar el dron entonces porque es área restringida, estamos cerca de un aeropuerto, las restricciones de acuerdo a la reglamentación del aerocivil. Entonces, ¿qué debo hacer si no tengo un dron? Tengo que seguir usando, en este caso, el sistema GNSS, ¿sí? O el que tenga una estación total o el que lo está haciendo con cinta métrica. Entonces, nosotros lo hacemos directamente con estación total. Voy a abrir el archivo, voy a colocarlo aquí. Vamos a buscar, ese archivo está en... Aquí tengo los puntos que se toman con el equipo de topografía. La estación total tiene una precisión de 3 milímetros. Y bueno, tengo que ubicar dónde me encontraba para la fijación del lugar de los hechos y que coincidan los puntos con algunas target que yo haya utilizado para poder también ubicar el ortomosaico con esa nube de puntos o con esas cantidad de medidas que tengo allí que hice con la estación total. Debo ubicar ese ortomosaico y esa imagen que yo estoy ubicando aquí va a tener la precisión que tiene la estación total que yo utilicé para tomar esas medidas, ¿sí? Claro, aquí hay que trabajarlo un poco más, hacerlo de manera correcta, pero aquí nos da toda la cantidad de características y geometría que tiene la vía que no podemos tomarlo únicamente nosotros con cinta métrica. Entonces, esta es una de las formas de hacerlo, hay diferentes maneras, cada quien pues mira con qué equipos trabaja, de qué forma va a representar el lugar de los hechos, cómo vamos a complementar las medidas que hizo la Policía Judicial en campo. Para la Policía Judicial este trabajo se les facilita mucho, les va a ayudar el vuelo de una aeronave tripulada a distancia, le va a facilitar mucho el trabajo en campo, pero eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Ya son las 2, vamos ahora sí a darle paso directamente a los invitados, a los ponentes del día de hoy. Puede seguir, amigo Rafa, espero que pues esto es una introducción a lo que íbamos a ver el día de hoy. Muchas gracias. Ahí te estaban haciendo una pregunta, pero ahorita para el cierre la... Sí, sí, para no cortarle el tiempo a los invitados. Cerramos después de los ponentes, entonces vamos a darle paso a la primera ponencia. ¿Ya tiene audio?